Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bendiciones. Hoy les saludamos con todo nuestro amor, ese amor que viene de Dios, ese amor eterno que Él tiene por cada uno de nosotros, por toda la humanidad. Y este es el tiempo que cada uno escogemos para buscar su rostro, para aprender más de Él, para alabarle, para adorarle, porque Él es lo más importante que hay en nuestra vida, nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. El que cuando le conocemos nos damos cuenta qué regalos tan maravillosos da nuestra vida, que son la paz, que sobrepasa el entendimiento. Tenemos ese amor que nos llena, que nos sustenta, ese amor que se puede trasladar, que definitivamente pone en nosotros esa seguridad de que Él jamás nos abandona, esa seguridad de que Él nos perdona, esa seguridad que con su Espíritu Santo Él nos ayuda y podemos hacer las cosas que dice su palabra, porque Él es el que lo hace en nosotros. Solo necesitamos disponer nuestro corazón para poder hacerlo. Dice su palabra en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y eso es lo que hacemos. Enseñar de la palabra, hablar de la palabra, escuchar el consejo de la palabra y pedirle fuerzas y la llenura de su Espíritu Santo a Dios para que podamos poner por obra todo lo que vamos aprendiendo. Así que felicitaciones por estar allí, por dar este tiempo a nuestro Dios. Vamos a entregarlo en manos de Él. Padre, gracias por tu presencia esta mañana. Gracias por cada una de las personas que están sintonizando. Gracias, Señor amado, por las familias que amamos, Señor, y por las cuales pedimos. Te rogamos en el nombre poderoso de Jesús que nos llenes de tu Espíritu Santo. Te pedimos, mi Dios amado, que nos reveles tu palabra y que, Señor, tú recibas con olor grato todas nuestras intenciones, la pasión, la fuerza, lo que nosotros anhelamos, Señor, por agradarte, por hacer las cosas como tú lo dices en tu palabra. Sabemos, Señor, que los bendecidos somos nosotros, porque tú nos bendices, Señor, porque en tu palabra están todos los lineamientos de cómo funciona el hombre, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque lo hemos comprobado y podemos dar testimonio de ello. Señor, te pedimos por tu siervo que va a hablar tu palabra, mi Dios, que tú lo uses, Señor, que tus palabras fluyan a través de su boca, Señor. Y te rogamos, Señor, que recibas nuestra alabanza y nuestra adoración. Te adoramos, te bendecimos, te amamos, te exaltamos y desde ya te damos todo honor y toda gloria solamente a ti. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, tu Hijo amado. Amén y amén. Así que vamos de lleno a adorar a nuestro buen Dios. Días mi amor
expresar, mírate tú a mí que me has dado
Es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido de todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, que es más que palabras, y es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido de todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, que es más que palabras, que es más que palabras. Quiero vivir agradecido de todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, que es más que palabras, porque es más que palabras, más que una canción. Buen día, qué gusto estar nuevamente con usted en esta ocasión. Es una bendición, es un privilegio poder meditar en su santa palabra, y eso es lo que vamos a hacer en este día domingo. Una vez más, gracias al Señor por darnos el privilegio, por darnos el tiempo, por darnos la vida para poder hacer esto. Quisiera rogarle que por favor nos pusiéramos en sintonía, nos pusiéramos en un mismo sentir. Pues hagámoslo por medio de la oración, pidiendo la bendición, pidiendo la dirección de nuestro Señor en este momento de meditación de su santa palabra. Cerremos nuestros ojos, por favor. Bendito Padre, amado Señor, Dios eterno, te damos gracias de todo corazón por esa misericordia que disfrutamos cada mañana de ti. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones, y gracias te damos por la oportunidad que nos das una vez más, Señor, de poder elevar culto a ti, de poder, Señor, meditar en tu santa palabra, rogándote, Padre, que por favor tú nos muestres, tú nos hables, Dios eterno, Trino Dios, que nos vayas enseñando, nos vayas guiando, nos vayas mostrando, nos vayas revelando, Señor, cuál es tu santa voluntad
en cada uno de nuestros pasos. Los ponemos en tus manos y en este momento de meditación, Señor, disponemos nuestro corazón pidiéndote, Padre eterno, tu revelación. En el nombre santo y bendito de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te lo rogamos. Amén y amén. Estamos viviendo, pues, definitivamente tiempos difíciles, tiempos que probablemente desesperan en determinado momento, tiempos en los que no se haya que hacer. Entonces quisiera, pues, que regresáramos, tratáramos de ubicarnos hace casi 2000 años, cuando esa tarde, después de que habían crucificado a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué sucedió con los apóstoles? ¿Qué sucedía con sus seguidores en ese momento? ¿Cómo se sentían ellos? ¿Cuál era el panorama que tenían los apóstoles y seguidores de nuestro Señor Jesucristo después de su muerte y antes de su resurrección? Tratemos de entender algunas situaciones, tratemos de ubicarnos y ponernos en sus zapatos, y créame, esto nos va a ayudar tanto para estos días que estamos viviendo. En primer lugar, pues ya no eran 12, eran 11. Aquellos 12 que el Señor Jesús, que es Dios, había escogido, ya no estaban. Faltaba uno, porque ese se había suicidado, Judas, el que le había traicionado, el que le había vendido. Pedro le había negado, pero se había arrepentido. Los otros habían huido, pero al final estaban juntos a unos 11, pero uno ya no estaba con ellos. Y usted sabe lo que provoca, sea la situación que sea, la ausencia de una persona que durante 3 años había estado con ellos constantemente, porque al final Judas había participado con ellos, había visto los milagros, había visto al Señor predicar, había andado con ellos en todo. De hecho, él era el tesorero, ¿verdad? Lo sabemos, pero ya no estaba. Había traicionado al Señor y se había suicidado. ¿Se imagina usted el sentimiento que eso estaba provocando también en los 11 apóstoles que quedaban? Las principales autoridades del templo, pues los conocían sus nombres, conocían sus familias, ¿verdad? Y muy probablemente iban a ser perseguidos también como Jesús. Muy probablemente iban a correr la misma suerte, puesto que eran conocidos. Todo el mundo sabía que ellos andaban con él. ¿Recuerda usted cuando negó Pedro al Señor Jesús? ¿Qué pasó? Tú eres uno de ellos. Tú hablas como ellos. O sea, ellos los conocían, tú andabas con Jesús. Ellos eran conocidos y las autoridades, las principales autoridades del templo, les conocían, sabían quiénes eran, sabían dónde vivían, conocían la vida de ellos. Por consiguiente, se imagina usted, a su líder lo habían crucificado. ¿Cómo se sentían ellos? Ya no eran 11, ahora su líder no estaba, entonces ellos sabían que probablemente iban a ser perseguidos. El pueblo estaba totalmente polarizado, pues unos creían, unos no creían y acusaban. Unos no creían en el Señor Jesús, en lo que a él había predicado. ¿Y qué pasaba? Ellos se acusaban. Otros que habían sido beneficiados probablemente sí creían, pero tenían miedo de manifestarlo, ¿verdad? Además, el maestro ya no estaba. Ellos le habían visto morir y lo habían enterrado. Imagínense usted esto, el maestro ya no estaba, ellos lo habían visto morir y ellos lo habían enterrado. Aquel mensaje de amor, aquel mensaje de perdón, ahí estaba, pero era un mensaje de dolor, era un mensaje de privación, era un mensaje que en realidad, pues, ¿qué esperanza podían tener si ya no estaba quien lo estaba predicando? Ya no estaba quien se los estaba dando. Por otro lado, el Imperio Romano pues seguía aún en el poder y al final había que seguir viviendo. ¿Qué hacer? Ese era el panorama que tenían los discípulos. Ese era el panorama que los apóstoles que tenían. Bien, pero ¿qué hacer? Bueno, seguir predicando un mensaje que seguramente los llevaría a la tumba y después. Seguir predicando ese mensaje que predicó Cristo,
quién estaba enterrado, quién había muerto, y después, muy probablemente ese mensaje los iba a llevar a ellos también a la tumba. O volver avergonzados y fracasados a la vida anterior. Ellos habían estado con él, ellos lo habían apoyado, ellos habían dejado todo por seguir al Señor Jesús. Y entonces, ¿qué les quedaba? Regresar a la vida anterior en una forma, pues, fracasados, avergonzados, porque todo se había terminado. Pero, por otro lado, ellos pensaban, ¿y los milagros que habíamos visto? Esos milagros que ellos habían presenciado, ¿acaso no fueron ellos mismos los que repartían ese pan y repartieron esos peces a aquella multitud de 5,000 con sus mujeres y sus hijos aparte, y después a aquella multitud de 4,000? ¿Acaso no eran ellos? ¿Acaso no eran ellos los que estaban con él cuando vieron cómo él devolvía la vista a los ciegos? ¿Cómo él hacía que paralíticos caminaran? ¿Acaso no estaban ellos con él cuando vieron resucitar a Lázaro? ¿Qué con esos milagros? ¿Qué pasaba con eso? Bueno, ¿y el cielo que él había prometido? ¿Acaso él no había hablado de una morada tantas veces? Una morada que iba a ser para nosotros y que él iba a ir a preparar lugar para eso. ¿No había él acaso prometido un cielo? ¿No había acaso él prometido tanto? ¿Dónde estaba? ¿Qué pasaba con eso? Esa era la situación. ¿Se imagina usted ese tormento, esos pensamientos, esos sentimientos que estaban viviendo en ese momento los discípulos? Era un conflicto, definitivamente. ¿Acaso él no había dicho que él era mayor que Moisés? Señor Jesús lo había dicho. Él había dicho que él era mayor que Moisés. ¿Acaso él no había dicho que él existía antes que Abraham? Eso había dicho. Pero ahora estaba en una tumba. Mire qué situación. Ellos debieron morir. Ellos lo vieron morir. Ellos le vieron entregar su espíritu. Cuando él dijo, consumado es. ¿Acaso no vieron ellos cómo traspasaban su costado con una lanza? Ellos le vieron cuando le bajaron de la tumba, de la cruz, y lo llevaron a una tumba. Estaba muerto. No corría más sangre por sus venas, puesto que ellos presenciaron cómo agua salió de su costado en el momento que traspasaron con una lanza ese costado. Ya no había más sangre por sus venas. Habían cerrado esa tumba donde lo habían enterrado con una gran piedra, y los soldados del Imperio Romano estaban cuidando de ella. Todo había terminado. Un bello sueño, bellos mensajes, grandes milagros, pero todo había terminado. Ahora le pregunto, ¿y usted qué habría hecho? ¿Usted qué habría hecho en los zapatos de ellos? Si hubiera regresado a su casa y hubiera seguido con su vida antigua, ¿eso habría hecho? ¿O se habría quedado a predicar un evangelio que probablemente usted no entendía y probablemente ya ni creía, puesto que quien lo predicaba estaba enterrado? ¿O simplemente hubiera tratado de olvidarlo todo? ¿Qué habría hecho usted? Piénselo. ¿Cuál hubiera sido su actitud? ¿Cuál hubiera sido su reacción ante esa situación? Porque ahorita fácilmente lo vemos todo. Fácilmente juzgamos, fácilmente hablamos y fácilmente llevamos una vida cristiana. La llevamos mucho más fácil ahora, mucho más cómoda ahora. Pero ¿qué hubiera hecho usted en esa situación? Entre llantos, entre desesperación, entre incertidumbre, llegó la madrugada del día domingo. Y si usted me acompaña en el libro de Juan, en el capítulo 20 y versículo 1, por favor, vamos a ir viendo esto. Juan capítulo 20 y versículo 1. ¿Se imagina usted? Fueron, lo enterraron, y ahora esa incertidumbre, ese llanto, esa agonía, esa decepción probablemente, una esperanza en lo más profundo.
qué era lo que había en todos ellos. Pero estaba pasando el tiempo, llegó la madrugada del domingo y nos dice Juan capítulo 20 y versículo 1, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, era madrugada, ¿no? Al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a aquel a quien amaba Jesús, y les dijo, el otro discípulo obviamente es Juan, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Recuerde usted, el Señor Jesús les había dicho claramente que iba a resucitar al tercer día. Pero ¿qué pasó? Ellos estaban ahí reunidos. Sale María Magdalena, ¿verdad? Sale porque ¿a qué iba? Ella se iba, no solo iba ella, iban a continuar con ese proceso de venir y de cuidar el cuerpo del Señor, de tratar el cuerpo del Señor, porque no lo habían podido hacer el viernes cuando lo enterraron. ¿Por qué? Porque venía el sábado, venía el séptimo día, no podían hacerlo. Entonces tuvieron que esperar al día domingo, el primer día de la semana, para ir temprano, para ir a tratar el cuerpo del Señor. A eso iban, ¿verdad? Cuando se topan con esa sorpresa, y entonces cuando regresa y le dice a Simón y le dice a Juan que se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces dice, salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Recuérdese que Juan era el joven y Pedro pues ya era más viejo. Y llegó primero al sepulcro. Y asomándose, vio los lienzos allí puestos, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces también entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, pues aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitara de los muertos, y volvieron a los discípulos a los suyos. Dense cuenta entonces de esto. Llegan ellos, aún no habían entendido, aún no habían creído. Cuando ellos ven esto, creen, entienden que el Señor Jesús había resucitado. El apóstol Pablo nos dice claramente también en Primera de Corintios, en el capítulo 15 y versículo 13 del libro de Primera de Corintios, nos dice el apóstol Pablo, búsquelo por favor con tiempo, tenemos tiempo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 3 en adelante. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Por último, como un abortivo se me apareció a mí. Cristo resucitó y está vivo. Probablemente estará usted pensando en este momento, pero hoy es 16 de mayo. ¿Por qué no se está hablando? Ya pasó Semana Santa. ¿Por qué no se está hablando de la resurrección? ¿Quieres saber algo, mi hermano? Ese es el problema en el que caemos, que nos vamos haciendo nosotros esclavos también únicamente de ciertas fechas. ¿Y por qué tenemos que hablar únicamente para la Semana Santa de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué tenemos que hablar únicamente en el mes de diciembre del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? Si Él está vivo, y esto lo tenemos que hablar toda la vida, porque esto es lo más importante, que Él está vivo. Nos dice claramente el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 15 y versículo 14. Y si Cristo no resucitó, que dice,
vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Si Él no hubiera resucitado, ¿qué estamos haciendo? Mejor le diría, póngase a ver ganar al Barça, póngase a ver a ganar a Municipal, póngase a ver otra cosa, váyase a la Aurora, haga lo que sea, porque vana es su fe. Por gusto está usted escuchando esto, pero Él resucitó, Él está vivo. Nos dice también claramente el apóstol Pablo en el capítulo 15 y versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Si Cristo no resucitó, hermano, usted aún es un pecador, y al igual que yo, y estamos condenados. No disfrutamos de esa vida eterna. Si Cristo no resucitó, todo esto es una farsa, todo esto sería una farsa. Si Cristo no resucitó, estamos aún condenados, aún con nuestros pecados. Y sabe una cosa, si solo creemos en Cristo y predicamos de un Cristo muerto para acá, para esta vida, como nos dice acá el apóstol Pablo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero nosotros creemos en un Cristo vivo, en un Cristo resucitado, en un Cristo que está sentado a la diestra del Padre, en un Cristo que va a regresar, a juzgar a aquellos vivos y muertos por sus obras al final de los tiempos. Dese cuenta entonces de todo esto. Creemos en un Cristo que va a venir a gobernar, que va a venir a sentarse en ese trono que le corresponde, ¿verdad? Y reinará eternamente a la humanidad, a aquellos que hemos creído en Él. En Él creemos, en Él creemos. Entonces nos dice la Biblia, siempre en 1 Corintios, en el capítulo 15 y versículo 20, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que murieron es hecho, pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. ¿Qué quiere decir esto? Así, con ese poder, con el que Cristo fue resucitado, con ese poder usted y yo seremos resucitados. Oiga bien, seremos resucitados y viviremos eternamente. Pero he aquí la situación. Todos vamos a resucitar y vamos a vivir eternamente. Pero oiga bien, unos para salvación, para estar con el Señor eternamente, para vivir con Dios eternamente, para disfrutar de la relación con Dios eternamente, y otros para condenación eterna, que es el estar separados totalmente de Dios. Eso es lo que toca, eso es lo que viene. Así que tenemos entonces, ¿por qué le estoy ahorita hablando yo de esto? Bueno, usted y yo no debemos estar temerosos de lo que nos pueda suceder. ¿Sabe? Los discípulos estaban temerosos, estaban decepcionados, no sabían qué hacer. Nosotros estamos viviendo en este momento tiempos muy difíciles. Estamos viviendo tiempos de problemas, tiempos probablemente de incertidumbre. Estamos viviendo tiempos en los cuales no sabemos qué hacer. Estamos pasando una pandemia en la cual todo el mundo, y cuando hablamos de todo el mundo estamos hablando literalmente, todo el mundo se paró, todo el mundo caímos en una situación en nuestras casas, todos los planes se separaron. Es tan difícil ahorita hacer un plan a futuro porque uno tiene una incertidumbre de qué es lo que viene. ¿Cuánto tiempo más va a durar esto? ¿Cuánto tiempo vamos a tener? La pregunta que viene, ¿cuánto tiempo vamos a andar con la mascarilla? Bueno, y si me vacuno, me va a tocar estarme vacunando cada año. Me va a tocar entonces, ¿cuándo va a terminar este problema del coronavirus? Se pronostican que vienen muchas
otro tipo de virus y cosas así. Y que entonces, ¿qué es lo que le toca al ser humano? ¿Y qué provoca eso en el ser humano? Eso provoca depresión, eso provoca ansiedad, eso provoca una inestabilidad emocional terrible. Por supuesto que inestabilidad económica, inestabilidad familiar y de mucho tipo más. Pero usted y yo podemos confiar, podemos seguir confiando en ese mensaje de amor, en ese mensaje de perdón, en ese mensaje de esperanza que es el Evangelio, en ese mensaje que está en este bello y santo libro. Nosotros podemos seguir confiando. ¿Sabe por qué? Porque aquel que lo predicó, porque aquel de quien habla, porque aquel que es el autor de todo está vivo, es eterno, es todopoderoso. No es como otros líderes de los que dejaron bonitos legados, bonitos pensamientos, pero ahí está su tumba, ahí están sus huesos en sus tumbas. No, Cristo está sentado a la diestra del Padre. Él está vivo y Él está intercediendo, Él está trabajando día a día. Él está cuidando día a día de usted y de mí. Por consiguiente, podemos confiadamente nosotros venir y descansar. Si quieres, le pongo la palabra abandonarnos a los brazos, abandonarnos a la esperanza en Cristo Jesús, confiando plenamente en este mensaje, confiando plenamente en Él, que Él fue, como lo dijo claramente en Juan 14, que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Él fue a preparar lugar para nosotros y nos dice, si no fuera así ya lo hubiera dicho. Él a eso fue, a preparar lugar. ¿Para qué? Para que usted y yo estemos con Él. Podemos estar confiados, podemos estar tranquilos. Entonces, usted y yo no debemos regresar a nuestra casa desconsolados y desilusionados con aquello de venir y de decir, no, esto no es solo un sueño. No, nosotros tenemos esa certeza. ¿Y saben por qué? Mire, la Escritura nos dice que el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos. Y al darnos testimonio de que somos hijos, ¿por cómo es que llegamos a ser hijos? Llegamos a ser hijos por creer en Cristo, por creer en Jesucristo, creerle a Él. Entonces Él nos da testimonio de que Él está vivo. Él nos da testimonio de que todo esto es verdad. El Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros, que es quien nos va inspirando, que es quien nos va guiando, que es quien nos va fortaleciendo en estos momentos difíciles. Usted no tiene que regresar a su casa desilusionado, usted no tiene que regresar a su casa desconsolado porque Él ya no está. No, Él ahí está. Y póngale atención a esto que le voy a decir. Usted y yo no podemos regresar a nuestra vida anterior. Probablemente en algún momento lo pensaron los discípulos cuando no habían visto resucitado a nuestro Señor Jesucristo. Probablemente lo han de haber pensado, bueno, allá dejé mi barca, bueno, voy a ir a sacar nuevamente la red, voy a ir a desempolvar la barca, voy a regresar a mi vida anterior. Probablemente lo hayan pensado, pero usted y yo no podemos pensar en ningún momento en regresar a esa vida anterior. Usted y yo tenemos que seguir adelante. Usted y yo tenemos que seguir avanzando. Usted y yo tenemos que seguir caminando, porque esa es la vida cristiana. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al último momento, hasta llegar a aquella situación como llegó el apóstol Pablo, qué privilegio, hasta llegar al momento de decir, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Esa es la esperanza, esa es la meta que todo hijo de Dios debe de tener. ¿Tiempos difíciles? Sí, tiempos difíciles. Tiempos de desesperación,
tiempos de desesperación. ¿Por qué? Estamos viviendo una época en la que el pecado cada día se está manifestando más y más y más. Estamos llegando a una situación en la que nosotros, quienes estamos viviendo correctamente, quienes estamos luchando por vivir en santidad, somos seres raros. Somos seres raros. Usted que es una persona heterosexual, estamos llegando a ese punto de que usted es una persona rara y usted está siendo obligada o va a ser obligada a aceptar las creencias, las costumbres de personas que no piensan como usted. Pero estamos siendo obligados, estamos viendo una corrupción que nos rodea tan terrible. Estamos viendo el pecado que está en todos lados. Y eso para el Hijo de Dios llega a causar en determinado momento desesperación. Pero ¿sabe qué? Él ahí está. Él está viendo por usted y Él no le está dejando solo, no nos está dejando solo. Él está caminando con nosotros en todo momento. Y mientras tanto, ¿qué hacer? Mientras llega ese último momento, mientras viene y el Señor nos lleva a su presencia, sea que venga por su iglesia o decida pues ya llevarnos con Él, ¿qué hacemos? Bueno, Él nos dejó una misión muy, muy interesante. En el libro de Mateo, en el capítulo 28, Mateo capítulo 28 y versículos 19, encontramos algo que se conoce como la Gran Comisión. Dios nos ha encomendado, Dios nos ha comisionado para que hagamos algo a su iglesia. Nos dice acá en su palabra, en el capítulo 28 y versículo 19 del libro de Mateo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os ha mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mire el trabajo que ha dejado. Probablemente, repito, llega un momento en el que tanta noticia, porque si una cosa tenemos ahora es una cantidad de información que no dice nada. Una cantidad de información que nos desinforma mentalmente de tanta cosa que viene. Que esta es una secuela, que la enfermedad es de esta forma, que se contagia de esto. Hay tantas cosas que vienen y dicen, las redes están inundadas de tanta información. Los medios oficiales pues están dando su información, hay tanto, y usted llega a un momento, ya no se sabe qué creer, ya no se sabe qué hacer, y todo eso nos va provocando, como le acabo de decir, una desestabilización emocional e incluso mental. Déjeme que le dé una recomendación. Deje de ver tanta información y póngale sus sentidos a esta comisión que Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí. Y claramente nos está diciendo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Un discípulo es un seguidor, es un creyente, ¿sí? Id y hacer discípulos. ¿Id y hacer discípulos de quién? Id y hacer discípulos de Cristo. Para hacer alguien discípulo de Cristo, lo que hay que hacer es predicar el Evangelio. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Tiene usted tiempo libre? ¿Tiene tiempo? No hay que hacer. Está Facebook, Instagram, esto y lo otro, todo. Ese es su tiempo. Dedíquelo a algo mucho más productivo. Vaya y haga discípulos. Me voy a las naciones, hermano, no es necesario. Empiece por su casa. ¿Cómo está su casa? ¿Son creyentes en su casa? ¿Cómo está su familia? ¿Son creyentes convertidos su familia? ¿Cómo están sus vecinos? ¿Son creyentes convertidos sus vecinos? ¿Cómo están sus amistades? Empiece por ahí. No piense en el África ahorita, si ni siquiera a la esquina ha ido a predicar. Vaya y haga discípulos. Predique el Evangelio.
lleve ese mensaje de salvación a todas esas personas. Y entonces dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que venir, primero que crean, llevar ese mensaje, que tengan un encuentro con Jesucristo, que disfruten de todos los beneficios que disfruta usted y que disfruto yo. Esos beneficios de ser justificados, de ser sellados, de ser regenerados, de ser ahora ungidos, de esos beneficios que los disfruten todos los demás, que también sean ahora hijos de Dios. Después que toca, hay que venir y bautizarles. Seguir con el mandato que el Señor ha dejado establecido para la iglesia, que se bauticen. ¿Y qué nos dice más adelante? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto es lo que está acá. Enseñándoles a que guarden la palabra de Dios. Esto no termina. Esto no es un tema de que es un discipulado de 6 lecciones, de 12 lecciones, de 18 lecciones, de 24 lecciones y la persona se va a graduar de cristiano y ahí se terminó todo. Eso no termina ahí. No, esto es de toda la vida. De toda la vida. Así que ¿sabe qué? Es mejor que nos aprendamos a amar. Es mejor que nos aprendamos a tolerar como hermanos. ¿Por qué? Porque toda la vida vamos a estar en esto. Toda la vida vamos a estar estudiando la palabra. Bien, si el Señor hacía su voluntad, tenernos unidos. Y el Señor nos dice esto. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Él no nos ha dejado solos. Él no nos ha abandonado. Él está con nosotros hasta el final. Él está viendo por usted. Él está viendo por mí. A tal grado que el Señor dice claramente que está tocando a la puerta, está llamando porque quiere cenar con usted, quiere cenar conmigo, quiere tener una relación más íntima, una comunión más íntima con cada uno de nosotros. Porque Él quiere que tengamos nosotros esa confianza de venir y de hablar con Él constantemente, de venir y de contarle y expresarle a Él nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros temores, nuestras dudas, que podamos venir y confiadamente exponerle a Él todos nuestros problemas. Eso es lo que el Señor está haciendo. Él está vivo. Así que los discípulos tuvieron un momento muy difícil. Usted, no, posiblemente, y yo estamos pasando otra etapa. Cada quien vive su vida en su etapa. Pero tenemos esa certeza. Él está vivo. Él va a regresar. Él está velando por nosotros y Él está intercediendo por nosotros. Aprovechemos, no nos desconsolemos, no, por favor, no nos desesperemos, sino que al contrario, tengamos nuestra mirada, tengamos nuestra esperanza puesta en aquel que es el autor y consumador de la fe. Que Dios les siga bendiciendo y sigamos adelante en el Señor. Tu Espíritu Señor se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo, solo estamos tú y yo.
tu espíritu, Señor, se toca con el mío, y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor, tu palabras palabras, solo me queda un alma para cantar. La gloria, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda un alma para cantar. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Muy bien, mis hermanos, pues estamos llegando a la mitad, o llegamos, mejor dicho, a medio mes ya de mayo. El tiempo está pasando. Ya vamos a llegar a medio año y sigue pasando y vamos pues por el segundo año con esta situación. Pero Dios ha sido bueno. Dios ha sido fiel. La pregunta es, ¿qué tan fieles hemos sido nosotros al Señor? Es una pregunta que debemos respondernos a nosotros mismos. No ha faltado su provisión, no ha faltado su dirección, no ha faltado su protección. Él ha estado siempre con nosotros. No ha dejado de salir el sol un solo día, no ha dejado de haber aire, no ha dejado de haber luna. Dios ha sido fiel, ha seguido cumpliendo con todo, con sus compromisos. Y nosotros hacia Él hemos ido cumpliendo con cada compromiso que hemos tenido, adquirimos con Él, el compromiso de adorarle, el compromiso de honrarle, el compromiso de obedecerle, el compromiso de vivir en santidad. ¿Cómo estamos? Lo dije al principio de esta pandemia vino a ser un parteaguas. Muchos están perseverando, muchos están caminando, otros se han acomodado y lo que es peor, otros se han alejado. ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué está haciendo usted? Es tiempo de reflexionar, es tiempo de corregir si hemos actuado mal. El Señor es fiel y seguirá fiel, pero Él, si algo quiere de nosotros también, es que nosotros aprendamos a serle fiel a Él. Como iglesia seguimos avanzando. Créame, bendito y gloria sea el Señor. Sabemos que otras personas también que no son quienes han asistido frecuentemente a la iglesia, pues aún nos sintonizan. Seguimos avanzando, seguimos predicando la palabra, seguimos predicando ese evangelio. Prueba de eso entonces es que estamos acá. Así que como iglesia, pues tenemos nuestras actividades. Las hermanas siguen los días martes con su intercesión. El día miércoles tenemos nuestro estudio bíblico. El día jueves se vuelven a reunir las hermanas para su intercesión, obviamente todo por Zoom. El día viernes por la mañana tienen su reunión de damas. El día viernes en la noche los hombres seguimos reuniéndonos, teniendo nuestra reunión de hombres.
El día sábado, los jóvenes por la tarde se reúnen y el día domingo por la mañana a las 9 nos reunimos con nuestro servicio dominical y a las 11 los niños tienen su escuela dominical. Seguimos caminando y seguiremos mientras el Señor nos va mostrando qué es lo que debemos hacer. Así que sigamos adelante, no deje de conectarse, siga. Hay un chat, hay una página donde usted puede mandar sus comentarios o usted puede mandar sus dudas si las tiene. Hágalo, no se quede con una duda, no se quede con esto. Estamos en época de tiempos también difíciles en cuanto a doctrina. Muchas doctrinas cerradas andan por ahí, muchas doctrinas falsas andan por ahí. Es momento entonces de estar firmes en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no ser movidos, para no ser llevados por doctrinas falsas, por estratagemas de hombres, dice la palabra del Señor. Vamos a orar y de esa forma pues vamos a despedir nuestro servicio de este domingo. Bendito Padre, amado Señor, Dios eterno, te damos gracias de todo corazón por esa misericordia que disfrutamos, Señor, de ti. Gracias porque nos permitiste una vez más reunirnos para meditar en tu santa palabra. Señor, te suplicamos, Padre eterno, que esa palabra no regrese vacía. Que, Padre bendito, por favor, cada uno quedemos claros, que cada uno entendamos que hay esperanza en Cristo, en un Cristo vivo, que por difícil que veamos la situación, por difícil que se presente ante nuestros ojos, Señor, estemos claros que tenemos esperanza en ti. Gracias, Dios. Te rogamos que tú nos des fortaleza, que tú nos des sabiduría y discernimiento para ir tomando las decisiones correctas cada momento. Ayúdanos, Señor, a cada uno en nuestros compromisos, Señor, compromisos académicos, compromisos laborales, compromisos domésticos, Señor, de todo tipo, para poder, Señor, hacerlo todo como para tu gloria, para tu honra. Ayúdanos, Señor, por favor. Señor, te ruego, por favor, por esa provisión que es tan necesaria en nuestras casas. Te pido, Señor, por aquellos que no tienen trabajo, que por favor, Señor, tú suplas de ese canal para que llegue, Señor, tu provisión. Tú que eres la fuente, Padre amado, por favor, Señor. Gracias, Padre. Te lo rogamos todo, Señor, en el nombre santo y bendito de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Me despido con esta bendición que dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios les siga bendiciendo.